En un pequeño pueblo abandonado llamado Villa Oscura, habitaba una joven llamada Isabel. Ella siempre se había sentido atraída por lo oculto y lo misterioso, por lo que había dedicado gran parte de su vida a investigar antiguos rituales y prácticas de magia negra. Un día, mientras exploraba una antigua biblioteca en busca de nuevos conocimientos, encontró un libro muy antiguo titulado La Oscuridad Arcana. Este libro era conocido por contener rituales prohibidos y peligrosos que prometían otorgar poderes sobrenaturales a quien se atreviera a realizarlos. Intrigada y seducida por la promesa de poder, Isabel decidió adentrarse en el mundo de la oscuridad arcana. Siguiendo las instrucciones del libro, Isabel se adentró en un bosque tenebroso en las afueras del pueblo. Allí, encontró un antiguo altar rodeado de velas negras y símbolos místicos. Sin vacilar, comenzó a recitar las palabras del ritual, invocando a las fuerzas oscuras que habitaban en las profundidades del universo. A medida que Isabel pronunciaba las palabras, la oscuridad comenzó a envolverla, creando una aura ominosa a su alrededor. De repente, una figura sombría surgió de entre las sombras con ojos rojos que brillaban con malicia. La figura se presentó como Azazel, un demonio ancestral que había sido convocado por Isabel. Azazel le reveló a Isabel que, al realizar el ritual, había sellado su destino y entregado su alma a la oscuridad arcana. A cambio de su poder, tendría que servir como su esclava y llevar a cabo sus órdenes malignas. Aterrada y arrepentida de sus acciones, Isabel intentó deshacer lo que había desatado, pero era demasiado tarde. La oscuridad arcana había tomado posesión de su ser y ahora estaba destinada a vivir en un eterno tormento. Desde ese día, Villa Oscura se sumió en una oscuridad aún más profunda. Las noches se volvieron interminables y el miedo se apoderó de los corazones de los pocos habitantes que quedaban. Las sombras acechaban en cada rincón y los gritos de angustia resonaban en el aire. Isabel, ahora convertida en un ser de pura oscuridad, se convirtió en el terror de Villa Oscura. Bajo el control de Azazel, sembró el caos y la destrucción en el pueblo. Nadie estaba a salvo de su ira y sus poderes oscuros. La oscuridad arcana se extendió más allá de Villa Oscura, contaminando las tierras circundantes y sumiendo a todo aquel que se atreviera a cruzar su camino en un perpetuo estado de pesadilla. Este relato de terror extremo nos muestra las consecuencias devastadoras de jugar con fuerzas que no podemos controlar. La oscuridad arcana demostró ser más poderosa de lo que Isabel pudo imaginar, llevándola a un destino de sufrimiento y condenación eterna. Villa Oscura se convirtió en un recordatorio sombrío de que la búsqueda de poder a través de la oscuridad siempre tiene un alto precio.